El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican. Amado Padre, muchísimas gracias te damos por este honor tan grande de poder dirigirnos a ti a través de la oración. Agradecidos con el Espíritu Santo, que es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Por supuesto, con Jesús, que está a la diestra del Padre, y a ti, Padre, elevamos nuestra oración en este día, dándote gracias por tu amor incomparable y por tus misericordias que son nuevas cada mañana. No nos cansaremos de expresar nuestra gratitud hacia ti. Muchísimas gracias porque sin merecerlo tú pusiste tu mirada en nosotros y nos trajiste con lazos de amor. Y cada día nos sustentas a través de tu palabra y cada día nos alimentas. Gracias porque prometiste un pan nuestro de cada día y cada día lo recibimos, y es esa palabra la que nos llena de fe, esa palabra la que nos llena de vida, es esa palabra la que nos guía en el camino. Te agradecemos inmensamente porque aún en medio de la prueba tú has estado con nosotros. Gracias por lo que nos has enseñado con respecto a lo que significa vivir al abrigo del Altísimo, y es lo que nosotros anhelamos, y por eso estamos aquí, no a vivir una simple experiencia contigo, no buscarte simplemente por aquellas cosas que tú puedas darnos, porque eso sería una relación interesada. Estamos aquí porque queremos conocerte cada día más. Estamos aquí porque queremos encontrar aquellas cosas que están en nuestra vida que necesitan ser cambiadas, sacar lo que no sirve de nosotros para que en el trono de nuestro corazón seas tú el único que pueda sentarse allí. Por eso estamos aquí y ponemos en el altar, no traemos un cordero, sino nuestra propia vida, para que sea una ofrenda agradable para ti, mi amado. Morimos en esta mañana sobre el altar a todo orgullo, a toda soberbia, a toda arrogancia. Tu palabra enseña que un corazón contrito y humillado tú nunca desprecias. Y eso es lo que anhelamos, que no desprecies nuestra oración, que no apartes tu mirada de nosotros, amado Dios. Coloca en nuestro corazón el anhelo de cambiar, de ser distintos, de vivir conforme a tu propósito, de vivir conforme a tu voluntad. Te agradezco infinitamente por habernos permitido descansar anoche y gracias te damos por regalarnos un nuevo día. Es una nueva oportunidad, es la evidencia de que tú sigues confiando en nosotros, que tu amor sigue estando en nuestras vidas. Queremos aprovechar este tiempo al máximo. Por eso colocamos esta vida en tus manos para que tú la uses conforme a tu propósito. Que todo lo que pensamos, que todo lo que sentimos, que todo lo que anhelamos sea para gloria de tu nombre. En tus manos también colocamos las peticiones que cada uno de nosotros pueda tener hoy. Tú sabes en lo profundo de nuestro corazón qué es lo que nos hace falta. Y te pido, amado Dios, que conforme a tus riquezas en gloria seas
abriendo tu buen tesoro el cielo y derramando sobre cada uno de mis hermanos bendición hasta que sobreabunde. Gracias por estar aquí, este es tu programa, este es tu lugar. Nosotros no somos nada y de antemano por todo lo que harás, te damos desde ya todo el honor, te damos toda la gloria y toda la honra. Bienvenido, Padre. Gracias, gracias, gracias. Tu amor es incomparable. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Preciosa familia de verdades eternas, ¿qué tal? ¿Cómo amanecieron todos ustedes? Espero que hayan amanecido muy bien. Alguien dijo, yo no amanecí bien. ¿Cómo que no amaneciste bien? Amanecí súper bien. Bendecido, dicen algunos, prosperado y en victoria. Gloria a Dios. ¿Y usted cómo amaneció? Mándeme manitos arriba, mándame me gustas, por favor, para que tus amigos digan, wow, yo voy a ver qué es lo que le gusta tanto y también pueda recibir la santa y bendita palabra del Señor. No se olviden que somos obreros del Señor Jesucristo y que estamos en este mundo plantando semillas de su palabra en el corazón de aquellos que no le conocen. Y dice la Biblia, mira, no te canses de sembrar porque a su tiempo segarás si no desmayas. No te canses. Imagínate por un instante si Dios se hubiera cansado de perseguirnos a nosotros. Imagínese por un instante si Dios se hubiera cansado de buscarnos a nosotros, ¿dónde estaríamos ahora? Pero Él no se cansó y buscó personas y situaciones para que nosotros un día pudiéramos conocerle. Entonces, de la misma manera que el Señor ha sido bondadoso y generoso con nosotros, vamos a ser con otros. Porque tal vez alguien está necesitando esta palabra que hoy el Señor nos va a regalar, que es supremamente poderosa, como todas las palabras que el Señor nos regala cada mañana. Les cuento algo. Hoy me levanté, sí, y miré por la ventana. Había una luna hermosa, completa, redondita. ¡Qué espectáculo tan maravilloso de la creación! Pero estando ahí contemplando esta luna hermosa y maravillosa, el Señor me habló algo a mi corazón. Y me dijo, ¿has notado algo? Y le dije, ¿qué es, Señor? ¿Has notado que la luna se va ocultando? Y le dije, sí, Señor, se va ocultando. La luna se oculta. Y me decía, inevitablemente la luna debe ocultarse para darle paso al sol del nuevo día. Esto es interesante porque muchas veces pasamos en nuestra vida por episodios oscuros, por situaciones supremamente difíciles, y cuando la noche ha llegado a nuestra vida, uno siente que está en el pozo profundo y que de allí no tiene salida y que nunca va a salir. Pero lo que el Señor me mostraba es cierto. Inevitablemente, aunque la oscuridad de la noche sea terrible, el sol ha de salir una vez más. Y eso es lo que el Señor quiere decirnos en este día. Que el sol para usted y para mí vuelve a salir una vez más. Usted no se va a quedar todo el tiempo en esa oscuridad tenebrosa. Ahora, usted dirá, lo que pasa es que estamos en tiempo de lluvia y a veces no logro ver el sol sobre mi vida porque hay nubes. Mira, aunque haya nubes, nunca se te olvide que por encima de esas nubes el sol está brillando. Por encima de los problemas que tú y yo podamos enfrentar, Dios sigue siendo Dios y sigue sentado en el trono de la gloria. Así que por favor no te desanimes, porque cuando más oscurece es porque va a amanecer. Mira, no podrás evitar que el sol vuelva a salir. No podrás evitar que la noche pase. Tampoco podrás evitar que tu prueba pase y que el sol de nuevo alumbre en tu vida. Te bendigo con todo mi corazón y doy gracias al Señor por tu vida. Gracias por estar allí. Vamos a compartir todos, siempre gozosos, siempre felices, siempre agradecidos con el Señor. Fuera la tristeza,
fuera la preocupación y que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, esté sobre nuestros corazones. Padre nuestro que estás en los cielos, aquí estamos para recibir el pan nuestro de cada día que prometiste. Tenemos hambre y sed de ti. Habla, amado Dios, que tu pueblo escucha. Y declaramos, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Gracias, Señor. Amén y amén. Continuamos con nuestra serie Oración de Confesión de Esdras, parte 4. El libro de Esdras, en el capítulo 9, en el verso 1 que estamos estudiando, dice la bendita palabra del Señor. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, de los heteos, de los fereceos, de los jebuseos, de los amonitas, de los moabitas, de los egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Esdras sale de Babilonia, donde habían estado cautivo por 70 años, y va a Jerusalén con el propósito de reedificar el templo de Dios. Después de su llegada a Jerusalén y la contabilidad adecuada de todos los regalos traídos de Babilonia, a Esdras se le presentaron muy malas noticias. La condición espiritual de la comunidad posterior al exilio era terrible, y esto era evidente en su incapacidad para separarse de los pueblos paganos que aún poblaban la región. Pero el problema no era principalmente étnico, no. El problema era que no se separaron de estas abominaciones, específicamente de la idolatría de estas personas. ¿Quiénes eran los jebuseos? ¿Y por qué no se debían mezclar con el pueblo de Israel? El nombre jebuseos viene de la raíz jebús, que significa lugar trillado. Escuche esto es interesante. Jebuseo, lugar trillado o lugar para pisotear. Imagínense cómo hacían el vino en la antigüedad, pisaban las uvas. Eso es trillar, pisar. Jebuseos, lugar para pisotear. El pueblo de los jebuseos representa las fuerzas de las tinieblas que, para pisotear nuestra vida, usan la acusación, la condenación o la culpabilidad y llevan a la separación de Dios, de la iglesia y de la familia. Usted notará que cuando Adán y Eva toman del árbol que Dios les dijo que no tomaran, lo primero que ocurre es que ellos se escondieron de la presencia de Dios, o intentaron esconderse, y colocaron unas hojas de higuera para cubrir su desnudez. Y cuando Dios les pregunta: hey, ¿por qué te escondes? No, es que estábamos desnudos. Y esto es impresionante porque era como Dios diciendo: siempre están desnudos delante de mi presencia, y nunca habían sentido vergüenza. ¿Quién les enseñó que estaban desnudos? La desnudez produjo vergüenza. El pecado produce vergüenza. El pecado trae condenación, trae culpa, y la culpa te aparta y te pisotea de tal manera que te aleja de Dios. Te aleja de Dios. El enemigo quiere separarnos de Dios, principalmente
quiere separarnos de la iglesia, de la familia, lleva a la depresión, haciéndonos pensar en lo que no se tiene, usando el menosprecio de las personas también. Alguien ha sido menospreciado, alguien ha sido rechazado. Bueno, el enemigo también usa el menosprecio y el rechazo para pisotear tu vida, para mantenerte en el suelo aplastado. En la Biblia podemos ver cómo los jebuseos, en diferentes tiempos, se infiltran entre el pueblo de Dios para dañarlos. Y no solo existieron en aquella época, siguen actuando ahora, en este tiempo. Atentos a esto. ¿Cómo opera entonces el espíritu jebuseo para que ustedes sepan cómo orar? Los jebuseos, o el espíritu jebuseo, trabaja en 3 direcciones. Lo primero que hace el espíritu jebuseo es que te acusa. Lo segundo que hace es que te condena. Y lo tercero, te separa. Miles de personas sufren en silencio por causa de la culpabilidad y la condenación, aplastados en el piso por los jebuseos. Y aunque por fuera demuestran alegría, en su corazón hay frustración, hay tristeza y amargura. En la mayoría de los casos se debe a que se sienten culpables y condenados de muchas cosas que en sus vidas han acontecido. Y todo lo que les sucede lo asocian con su estilo de vida anterior. La persona controlada por un espíritu jebuseo o un espíritu de condenación y de culpa suele decir: yo no tengo perdón de Dios, me merezco lo que estoy pasando, soy un miserable, me merezco lo peor, Dios nunca me perdonará por lo que hice, yo no sigo con Dios, ya no iré más a la iglesia, ya no le buscaré más. No quiero ser hipócrita. Mejor desaparezco de mi gente y de mi familia. Vivir así es vivir aplastado en el piso. Eso hacen los jebuseos. Déjame preguntarte, ¿te has estado sintiendo culpable últimamente? ¿Pero no estás seguro del por qué? Simplemente te sientes culpable por muchas cosas. Y estos sentimientos están interfiriendo en tu vida, en tu trabajo y tu familia. Empieza a preguntarte si tienes la culpa. ¿Por qué te sientes tan culpable? ¿No es acaso mala la culpa? ¿Qué puedes hacer con esos sentimientos de culpa? ¿Qué pasa si los sentimientos de culpa no desaparecen? Consideremos a continuación algunas de estas preguntas. ¿Soy culpable? Esta es la pregunta crucial. Soy culpable. Existen varias combinaciones de culpa con sentimientos de culpa y todos son posibles. Puede que sí seas culpable, pero no te sientes culpable. Puedes sentirte culpable y no serlo. O puedes ser culpable y sentirte culpable. Es probable que cualquiera de las que acabamos de mencionar interfiera con tu vida. Seguramente tu ideal es ni ser culpable ni sentirte culpable. Pero no puedes
evitar ese sentimiento que te roba la paz y te roba el gozo. Allí hay un espíritu jebuseo operando, quiere mantenerte en el piso. La Biblia dice mucho acerca de ser culpables. Una mirada rápida a cualquier concordancia de la Biblia nos revelará decenas de versículos que hablan de ser culpables de pecado. Cuando desobedeces uno de los mandamientos de Dios, eres culpable, ya sea que te sientas culpable o no. Si eres culpable, debes hacer algo respecto a tu culpa, y más adelante vamos a hablar de eso. Ahora, tal vez te estarás preguntando, ¿por qué me siento tan culpable? ¿Por qué me siento tan culpable? Escucha, quizás te sientes culpable porque lo eres. Y eso es algo bueno, en cierta medida. Aunque la Biblia dice mucho sobre ser culpable, dice muy poco acerca de sentirse culpable. El sentirse es una emoción. Si te sientes culpable porque eres realmente culpable, simplemente necesitas hacer algo respecto al pecado para que la culpa se vaya. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 1, verso del 8 al 10. Dice la palabra: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Verso 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Yo no tengo nada de qué arrepentirme, yo no le he hecho nada a nadie. Sin embargo, muchas personas se sienten culpables sin serlo. Hay unos que se sienten culpables porque ellos saben que están haciendo algo que no está bien y su conciencia les redarguye: hey, eso que estás haciendo en lo oculto no está bien. Y eso te roba la paz porque temes que te vayan a descubrir. Eso te hace sentir culpable, eso es una cosa. Pero a veces se siente culpa sin ser culpable. Ahí está el problema. De hecho, los sentimientos de culpa pueden ser incluso más fuertes cuando no hay culpa. Aquí hay un jebuseo operando. Miremos algunos ejemplos de otras cosas, aparte del pecado, que pueden producir sentimientos de culpa. Tome nota, por favor. Y los usa el espíritu jebuseo para mantenernos aplastados o pisoteados. Vamos con esta. No alcanzar tus propias expectativas puede producir culpa. Esto suele ocurrir a menudo cuando se espera más de sí mismo. Especialmente cuando eres demasiado perfeccionista, quieres todo perfecto. Y cuando no te salen las cosas perfectas, como tú esperas, te sientes culpable por eso. Otra. Al no alcanzar las expectativas de los demás, eso lo usa el espíritu jebuseo para mantenerte aplastado en el piso. Tu familia, tu iglesia, tus padres, tus hijos, tus hermanos, la oficina, el profesor, pueden esperar más de ti de lo que posiblemente puedes hacer, y eso trae culpa a tu vida. Algún día me di cuenta de esto y les confieso, yo vivía arrastrado en el piso permanentemente. ¿Por qué? Porque me dediqué a complacer a todo mundo,
a que la gente me quisiera y me diera amor, y cuando no me daban el amor y el reconocimiento, entonces me deprimía y quería morirme. Porque la gente siempre va, tus hijos esperan más de ti, tu esposo espera de ti, en el colegio todos esperan más de ti, y cuando tú no les logras dar lo que esperan de ti, cuando tú no eres como ellos esperan, eso trae culpa y el espíritu jebuseo te hace sentir aplastado. Yo no sirvo para nada. Porque te encargaste de complacer a otros. Mira, al mundo nunca lo vas a complacer. A ellos siempre le estará faltando algo para amarte, para que tú seas a la medida de ellos. No, tú no tienes que ser como ellos. Tú tienes que ser como Dios te creó, a su imagen y semejanza. Pero mucha gente vive pisoteada porque es que mi marido no le agrado. Mis hijos me dicen, es que, hey, todo el tiempo pisoteado. A veces eres tú mismo. Yo no sirvo para nada, yo soy un bueno para nada, nada me sale bien. El espíritu jebuseo quiere mantenerte en el piso. Otro aspecto que usa el espíritu jebuseo para mantenernos aplastados es no perdonarte a ti mismo. El perdón tiene 3 direcciones. Eso no es solo decir perdón, no. El perdón tiene 3 direcciones. 1, pido perdón. 2, recibo el perdón. Y 3, el más peligroso de todos es perdonarse a sí mismo. Cuando tú no te has logrado perdonar a ti mismo, el espíritu jebuseo puede venir y aplastarte. Hay gente que vive aplastada o trillada en el piso por los jebuseos porque no han podido perdonarse a sí mismos. Hey, Dios ya perdonó tu pecado. Pero es posible que no te puedas perdonar a ti mismo, aunque tu culpa haya sido ya borrada. Mira qué dice Isaías, capítulo 43, verso 25. Isaías 43, 25. Dice, Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y no me acordaré de tus pecados, no me acordaré. Y no es que Dios no tenga buena memoria, es que Él dice, ¿para qué recuerdo eso que tú hiciste? Imagínate que tú vengas a la presencia del Señor y el Señor todos los días esté recordando lo que hiciste en el pasado. Él se olvida. Él ya no se acuerda de lo que tú y yo hicimos. Entonces, si Él no se acuerda de lo que tú y yo hicimos en el pasado, si ya lo borró y lo olvidó, ¿quién es el que te lo recuerda? A veces es el enemigo, o a veces eres tú mismo porque no has querido perdonarte. Porque fallaste y te equivocaste. Todos en la vida hemos fallado y nos hemos equivocado. Pero el problema no es ese, el problema es cómo tú te levantas después de haber cometido ese error y no pasas toda la vida condenándote y culpándote por lo que hiciste o dejaste de hacer. Tienes que ser libre hoy de ese espíritu de jebuseo. La Biblia dice, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo pasado no habrá más memoria, ni más vendrá el pensamiento. Es que vives en el pasado. Y ese episodio traumático que viviste, lo recuerdas y lo traes a tu presente siempre, y eso te roba la paz y el gozo. Aunque te vistas elegante y aparentemente te veas sonriente, por dentro tú sabes que hay algo de tu pasado que no te deja vivir en libertad. Allí han estado operando los espíritus jebuseos. Te culpas por no haber estudiado, te culpas por no haberte preparado, te culpas por no haber elegido de la mejor manera. Culpa, culpa, culpa. ¿Qué más puede traer culpa y condenación? Que otros te hagan sentir culpable, y sí que hay gente experta en tratar de hacernos sentir culpable. Repito, como tú no les das la medida, entonces todo lo que tú haces es malo, y te dicen tanto que eres malo, que al final tú te terminas creyendo el cuento. Te hacen sentir culpable. Marta trató de hacer sentir culpable a María
por no trabajar lo suficiente. Cuando Jesús llega, ella se le aparece a Jesús. Mira, yo aquí trabajando ocupada y Marta no viene a ayudarme, a condenarla. Hay gente que te condena por todo, por las decisiones que tomas, si haces, si no haces. Todo el mundo está pendiente de ti a cuestionar lo que hace. Eso te aplasta. Marta incluso trató de hacer que Jesús se le uniera a sus reclamos. Hey, Jesús, no vas a decir nada, mira que ella no me ayuda. Eso te aplasta. Y hay gente así, tirada en el piso, por eso no tienen paz, no tienen gozo, no hay alegría en su corazón. Viven con el pie puesto en la cabeza, metidos en el barro. ¿Qué más puede traer condenación y culpa? Una conciencia hipersensible. Una buena conciencia te hará sentir culpa cuando caigas en pecado. Y eso está bien. Hey, me equivoqué, alguien tiene que llamarte la atención. Sin embargo, parte de tu conciencia fue formada en tu cultura de origen y es posible que te sientas culpable por muchas cosas que no tienen nada que ver con el pecado. Yo me siento culpable porque le eché mucha sal a la comida, por ejemplo. Yo me siento culpable porque no me levanté tan temprano. Hey. Hebreos capítulo 9, verso 14 dice... Hebreos 9:14 dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. No puedes servir al Dios vivo si no entiendes que la sangre de Cristo Jesús ya limpió tu conciencia de toda obra muerta. Y la conciencia siempre te está hablando cosas. La conciencia te está haciendo consciente de tu vergüenza y de tu pecado y te está condenando y acusando. El enemigo la usa con frecuencia. Pero Cristo limpió nuestras conciencias de obras muertas, de lo que nos sirve, de la culpa. ¿Qué otra cosa puede mantenernos a nosotros aplastados por los jebuseos? La culpa del sobreviviente. Otra es la culpa del sobreviviente. Es posible que hayas pasado por una situación traumática y que te sientas culpable de haber sobrevivido cuando otros no pudieron, o que te sientas culpable por lo que tuviste que hacer para sobrevivir. Hay madres aquí conectadas que no se han podido perdonar la muerte de ese ser querido. No. Si yo hubiese hecho algo a tiempo. Y viven con esa culpa sobre sus hombros que hace su vida pesada. Debe recordar que Satanás es el acusador de los hermanos. Apocalipsis capítulo 12, versos 10 al 11, dice la palabra. Apocalipsis 12, 10 al 11, dice la palabra. No vayas a pensar que es Dios el que te está haciendo sentir así. Aquí dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Mira cómo se llama. El acusador de nuestros hermanos, el que le acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. El que acusa es Satanás, y si usted se está acusando a sí mismo, entonces es el diablo el que está operando, y no Dios. Si usted quiere acusar a otras personas, entonces no es Dios, es el diablo a través de su vida. Verso 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ellos le han vencido, y eso nos incluye a usted y a mí por medio de la bendita sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Vencimos y derrotamos en el nombre poderoso de Jesús al acusador.
Así que cuando venga la acusación y la culpa, no la aceptes porque el acusador ha sido derrotado. Las acusaciones de Satanás te pueden hacer sentir culpable, ¿sabes? ¿Qué más puede hacerte sentir culpable y mantenerte pisoteado? La tentación, la tentación. Aunque Dios nunca nos promete que estaremos por encima de la tentación, podemos llegar a sentirnos culpables al ser tentados a mentir. Y eso te hace culpable, te hace sentir culpable. ¡Ay, mentí! Tentados a engañar, a ser infieles sexualmente. La vergüenza, más que la culpa, es la que a menudo causa estos sentimientos de culpa. La culpa significa que has desobedecido algún mandamiento de Dios y que estás por debajo de sus expectativas. Por su parte, la vergüenza significa que no has cumplido con las expectativas de alguien más, aparte de Dios. Puede que tus sentimientos de culpa tengan su origen en aquella ocasión cuando caminaste por un charco de lodo, ensuciaste tus zapatos nuevos y tus padres te dijeron: ¡qué vergüenza! Deberías saber que eso no se hace. Quizás no había manera de que lo supieras. Y la Biblia no prohíbe que uno camine por los charcos. Pero eso te hizo sentir culpable, lo que te dijeron, y has cargado desde entonces con esa culpa. Otra pregunta. ¿No es acaso mala la culpa? Por supuesto que lo es. Decirle: afortunadamente, Dios ha resuelto el problema del pecado. ¿Y los sentimientos de culpa no son también malos? Puede que sí o puede que no. Si el origen de esos sentimientos de culpa nada tienen que ver con el pecado, como en el caso de los ejemplos mencionados anteriormente, en el caso de caminar por el charco, o porque se te quemó la comida, sí son malos. Ahora bien, los sentimientos de culpa que son resultado del pecado son buenos. ¿Por qué? Porque estos proporcionan motivación a la gente para que se arrepienta y tome decisión respecto a su pecado. Porque lo que no es bueno es que peques y tú no seas consciente de lo malo que estás haciendo. Ahí hay un problema. Sin ellos, las personas rara vez rinden su vida a Cristo, porque no tienen convicción de pecado, y con frecuencia tienen dificultades para adaptarse a la sociedad, por lo que terminan convirtiéndose en personas antisociales, psicópatas, y metiéndose en serios problemas legales. Ellos no tienen convicción de pecado. Por eso pecan y pecan, ellos no tienen. Por eso no se arrepienten. Tales sentimientos de culpa tienden a ser más fuertes inmediatamente después de que se comete el pecado, y disminuyen a medida que uno comienza a racionalizarlo. Luego dejas de sentir culpa, o al menos ya no la sientes tanto, y tu corazón se endurece. Es como cuando llegas a la playa. Si has estado acostumbrado a caminar con zapatos, y tú llegas a la playa y te quitas el calzado y empiezas a caminar por la arena y está caliente, o hay piedras, al principio incomoda, pero con el paso del tiempo empieza a salir callo en tus pies, y lo que te incomodaba al principio ya no te incomoda tanto, y hay corazones tan encallecidos por el pecado que pecan y ya no sienten nada, lo disfrutan. Yo veo gente caminando sin zapato en las piedras y digo, ¿cómo lo hacen? Ya tienen tanto callo. El callo es más grueso que la suela del zapato. Por eso no sienten, por eso el pecado ha encallecido tanto el corazón de estas personas que ellos no sienten. Le están diciendo, eso es malo, y ellos no.
porque tienen un callo como la suela del zapato. Y llega el momento en que ya no lo sientes tanto. Y tu corazón se endurece, lo cual hace menos probable que hagas algo al respecto de ese pecado específico. Otra pregunta. ¿Qué puedo hacer con la culpa? ¿Qué puedo hacer con la culpa? Cuando te das cuenta de que eres culpable, tratas de esconder o de racionalizar lo cometido. Es una respuesta natural, como lo hicieron Adán y Eva. Ellos trataron de esconderse. Sin embargo, eso no resolverá el problema. Escondiéndote o apartándote de Dios no va a resolver el problema de la culpa. Porque tú puedes cometer cosas y dicen nadie me vio. Y puedes huir a otro país, pero la culpa va a ir contigo donde quiera que tú vayas. Entonces, la culpa no se resuelve escondiéndose. Muchos saben cómo deben actuar frente al pecado para que el enemigo no los acuse, para que los jebuseos no los mantengan con la cabeza aplastada en el piso. Pero siempre es bueno revisar los pasos que deben dar, atentos a los pasos para ser libres de la culpa cuando se ha cometido pecado. Lo primero es la confesión. La confesión. El libro de Proverbios, capítulo 28, verso 13, dice la palabra. Proverbios 28, 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Ay, yo no sé por qué no prospero. Porque usted encubre sus pecados, no los quiere reconocer. ¿Usted quiere prosperar en la vida? ¿Usted quiere prosperar en sus negocios? No encubra más sus pecados. Y dice: mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Ojo, confiesa y se aparta, porque muchos han hecho de la confesión un deporte. Peco durante la semana y el domingo me confieso. No es solo confesar, no haces nada. Dice el que confiesa y se aparta, es decir, ya no vuelve a hacer lo mismo. Eso es arrepentimiento. Lo demás, el que solo confiesa y no se aparta, nunca se arrepintió, sino que sintió remordimiento, y por eso la culpa no puede irse de su vida. Confiésale tus pecados a Dios si has fallado, porque vivir con esa culpa, cuando tú estás haciendo algo en lo oculto que sabes que no estás bien, wow, esa culpa te carcome el alma. Yo no sé cómo puedes vivir así. También es posible, además de la confesión, que debas hablar y confesar delante de las personas que has perjudicado. La confesión debería ser solo para aquellos que han resultado realmente afectados por tu pecado, no para el público en general. Ay, es que yo pedí perdón al público. ¿Y a las personas que ofendiste? ¿Qué más se necesita para ser libres de la culpa, además de la confesión? El arrepentimiento. Arrepentimiento. Viene del griego metanoia, que significa cambio de mente, cambio de manera de pensar. Y la persona que cambia su manera de pensar, cambia la manera de actuar, y eso hace la palabra de Dios. La palabra de Dios te cambia la manera en que tú venías pensando. Y esto produce un cambio en tus actitudes, y esto es arrepentimiento. De lo contrario, es remordimiento. Me siento mal por lo que hice, pero vuelves a hacer lo mismo, nunca te arrepentiste. Arrepentimiento. El arrepentimiento es mucho más que solo sentir tristeza por tus pecados. Es un cambio de propósito o un cambio de mentalidad. Debemos apartarnos de nuestros malos caminos y volvernos a Dios. Después de perdonarla, Jesús le dijo a la mujer que había sido hallada en adulterio que no volviera a pecar. Y ese es un pequeño detalle que muchos omiten. Algunos toman la primera parte que dice: no, pero es que el Señor no condenó a la mujer que fue encontrada en pleno acto de adulterio. Yo puedo seguir en adulterio.
No, el Señor no la condenó, pero le dijo, no lo vuelvas a hacer. Eso es arrepentimiento, no volverlo a hacer. Si lo sigues haciendo, nunca te has arrepentido. La evidencia de que te has arrepentido es que ya no lo vuelves a hacer. Juan 8:11. Juan 8:11 dice la palabra, ay, yo estoy arrepentido y otra vez en lo mismo. Nunca se arrepintió. Eso es falso. Ella dijo cuando el Señor le dijo, hey, ¿dónde están los que te condenan? Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más, es decir, no lo vuelvas a hacer. Arrepiéntete. Y esta mujer no lo volvió a hacer. Falló, sí. Pero cuando recibió el perdón, ella no volvió a ser la misma. Hay personas que se arrepienten el domingo cuando llegan enguayabados. Pero otra vez el fin de semana se les olvida y caen en lo mismo, nunca se arrepintieron. ¿Qué más necesitamos para ser libres de la culpa? ¿Qué más? Necesitamos el ingrediente de la fe. La fe. Hebreos capítulo 11, verso 6 enseña, Hebreos 11:6, dice la palabra, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Tal vez lo quieres agradar con tus buenas acciones, pero no es así, es por fe. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradarle. Cristo pagó el castigo por nuestros pecados. Debemos creerle a Él. Y en lo que Él hizo en la cruz del Calvario es por fe. ¿Qué más se necesita? Restitución. Para poder ser libre de la culpa cuando se ha cometido pecado. Restitución. Para que los jebuseos no tengan autoridad sobre tu vida. Restitución. ¿Qué es eso? En la medida de lo posible, trata de corregir tu error. Si robaste algo, generalmente puedes devolverlo. Pero si destruiste la reputación de otra persona, está claro que será muy difícil restituirla. El arrepentimiento de Zaqueo lo llevó a restituir 4 veces más de lo que había robado a los pobres. Este hombre era un cobrador de impuestos. Y cuando él se encuentra con Jesús, lo primero que sucedió es que a su corazón vino arrepentimiento y nació el deseo de restituir a todo aquel que él le había hecho daño. No, yo me arrepiento, Señor, de todo lo que he robado. Te pido perdón y de paso gracias por la platica que robé. No. Lucas 19:8. Dice Lucas 19:8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadriplicado. Si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo 4 veces. Eso se llama genuino arrepentimiento. Arrepentimiento sin retribución no es arrepentimiento. Otra pregunta. ¿Qué puedo hacer con el sentimiento de culpa? Depende de la causa. Si tus sentimientos de culpa se deben al pecado, sigue los pasos que mencionamos anteriormente. Pero si tus sentimientos de culpa obedecen a otros factores, debes tratar con cada uno de forma individual. Consideremos un par de ejemplos. Usualmente la mayoría de personas tienen expectativas muy altas respecto a lo que pueden lograr y se sienten culpables cuando no alcanzan sus objetivos personales. En ese caso, lo que necesitan hacer es establecer metas más realistas. Metas que se puedan realizar, porque a veces nos ponemos metas muy altas. Este año voy a conquistar tal cosa, y como no logras hacerlo,
Entonces al final el enemigo aprovecha esa situación para hacerte sentir culpable. Si viste, tú no conquistas nada. Esta es la persona que dice voy a hacer ejercicio y arranca el primer día y quiere hacer todo lo del año el primer día. Si trata de hacer todo lo del año el primer día, al segundo día no va porque está adolorida y se siente frustrada. Tiene que ir suavemente. 50 vueltas, 60, 80, 100 vueltas. Si las metas que otros te imponen son demasiado altas, pídeles que las reduzcan. Otra pregunta. ¿Y si los sentimientos de culpa no desaparecen? ¿Qué pasa? Los sentimientos de culpa que son producto del pecado y que has guardado durante un tiempo prolongado pueden convertirse en respuestas condicionadas. Así como los perros de Pavlov salivaban al escuchar el sonido de la campana. Es posible que te sientas culpable cuando algún evento desencadene esos sentimientos de culpa, incluso después de que el pecado haya sido perdonado y la culpa misma haya desaparecido. Estas respuestas condicionadas disminuyen gradualmente y con el tiempo se desvanecen. Si no lo hacen, es buena idea que hables con tu pastor o con un consejero para determinar por qué esos sentimientos siguen allí dentro de ti. Hay personas que han tomado la decisión del suicidio porque no pueden con la culpa. Tienes que hacer algo. Quizás has ocultado la verdadera razón debajo de un sinfín de capas de racionalización y en este caso necesitas la ayuda de alguien más para poner las cosas en orden. Relacionado con lo anterior, surge una pregunta. ¿Cómo llevar una vida cristiana consistente que evite que volvamos a caer en la culpabilidad y la condenación, que evite que los jebuseos quieran mantenernos en el piso? Primero, mantén una vida devocional diaria constante. Esto que hacemos aquí es un devocional, es un tiempo de buscar la palabra, de orar, de crecer. Mantén este devocional o esta conexión con Dios a diario. Esto te va a ayudar mucho para ser libre de la culpabilidad y la condenación. En segundo lugar, entabla una relación de mutua responsabilidad con otras personas que también estén creciendo contigo en la fe y ríndanse cuentas semanalmente o de manera regular a ver cómo van avanzando con el tema. Cristo murió por nuestros pecados. Esa es la buena noticia que el Señor desea compartir hoy. Él murió por nuestros pecados. Y dice la Biblia que no hay condenación en Él. No hay condenación en Él. No hay razón, mis amados, para permitir que la culpa o los sentimientos de culpa obstaculicen nuestra vida. No hay razón. Dios desea que todos aprendamos a vivir en libertad. Una persona presa de la culpa y la condenación no está libre. Dios quiere que vivamos sin cadenas del pecado, las cuales poco a poco van destruyendo el alma. Afortunadamente, Cristo es nuestro abogado. Si has fallado, acude a Cristo. Él te perdonará para que el espíritu jebuseo no te aplaste más. Primera de Juan 2:1 dice, toma este texto. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, porque somos seres humanos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Tenemos abogado. La Biblia dice 7 veces cae el justo y será levantado, que significa que los justos también pueden caer. Pero no se quedan postrados en el lamento. No se quedan postrados en el piso. Ellos no permiten que los jebuseos sigan enlodando su vida. Ellos se levantan.
Debes saber, entonces, que si todos te condenan, si tú mismo te condenas, Cristo te dirá que eres libre. Entonces tus cargas se convertirán en alas y emprenderás el vuelo a una nueva etapa de tu vida. Porque es que con todo ese peso no puedes remontar vuelo como las águilas. Y ahora sí, libre de la culpa y la condenación, tus días serán despejados con la fe y la esperanza. La Biblia dice en Romanos 8:1, toma esto por favor. Esta es una receta, y cuando uno va al médico y el médico le da una receta, pues, o una fórmula, uno se toma lo que el médico dice. Mira lo que dice el médico de médicos, el Señor. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación, ninguna es ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Advierte o aclara, para los que están en Cristo Jesús. Los que no están en Cristo Jesús sí hay condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿No quieres condenación? Está en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. Si tienes condenación, andas conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está el detalle. Si vives condenado es porque tú no vives en el Espíritu, vives en la carne todavía. La condenación es un fruto de la carne. Si te sientes condenado, no es el Espíritu el que está actuando, es la carne. La simple declaración de ninguna condenación. Para el juicio, el veredicto es culpable y aparece Jesús y dice, no señores, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Me lo dejan quieto, nadie puede señalarlo, nadie puede juzgarlo, aunque la gente diga, aunque todo mundo hable, si Dios no te condena, ¿quiénes son las personas para condenarte a ti? No hay condenación. Viene aquellos que están en Cristo. Yo veo en Cristo como metidos en Él, en Cristo, no al lado de Cristo, detrás de Cristo, sobre Cristo, delante de Cristo, sino en Cristo. Si estás metido en Él, entonces lo que se ve es Cristo y no tú, porque estás escondido en Él. En Cristo, métete en Cristo. Y que la gente cuando te vea no te vea a ti, sino a Cristo. Los que viven en Cristo, no hay condenación para ellos. Los que están en Cristo Jesús. Ya que el Padre no condena a Jesús. Oiga esto, mira, tú te metes en Jesús, este Jesús, y el Padre no te ve a ti, estás escondido en Él, el Padre ve a Jesús y el Padre no condena a Jesús. Y si el Padre no condena a Jesús, tampoco condena a los que están escondidos en Jesús. ¿Sí puedo comprender esto? Si el Padre no condena a Jesús, no puede condenar a los que están escondidos en Jesús. El Señor en el huerto del Edén colocó un delantal de pieles. Adán y Eva se escondieron detrás de ese delantal y por eso pudieron volver a entrar a la presencia del Padre. Cuando vamos a la presencia del Señor y estamos metidos en Cristo, Dios ya no ve nuestro pecado, no ve nuestra vergüenza, sino que ve a Jesús, el que pagó por nuestros pecados. Estar en Cristo. Los que están en Cristo no están para ser condenados. No. Y ellos no pueden ser condenados. Solo aquellos que no están en Cristo Jesús pueden ser condenados. O pueden vivir en condenación. Si usted vive en condenación y en culpa, si los jebuseos se han levantado en contra de su vida, entonces usted no vive en Cristo. Usted oye de Cristo, las predicaciones de Cristo, sigue a Cristo, pero no está en Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo puedo estar en la iglesia y no estar en el camino. Si somos uno en Jesús, y Él es nuestra cabeza, nosotros no podemos ser condenados. No puedes absolver a la cabeza.
O declarar libre a la cabeza y condenar la mano. No, porque somos parte de un mismo cuerpo. No puedes ahogar el pie. Mientras la cabeza permanezca fuera del agua, intenta hacerlo. ¡Ay, voy a ahogar este pie! Y lo metes al agua. ¡Pie, ahógate! ¡No te puede ahogar! Termino con esto. Quien el perdón de Jesús decide aceptar, nadie lo podrá condenar. Nadie. Ni siquiera tú mismo. Así que hoy es un día, mis amados, para proclamar a los cuatro vientos que ya nunca más nos vamos a dejar pisotear por los jebuseos. Hay personas aquí que tenían años teniendo que soportar el estrés, soportando la preocupación, cargando sobre sus hombros la culpa y la condenación. Aman a Dios, buscan a Dios, pero no eran felices, no eran plenos. Ahora visualicemos en un acto de fe a estos jebuseos. Y si ellos aplastan en el piso, imagínate tú con el pie puesto sobre tu cabeza, metido en el fango. Y te levantas cada mañana a disfrutar de las bendiciones, pero no entendías por qué te mantenías así, triste, acongojado, amargado, apesadumbrado. Pues Jebús tenía su pie puesto sobre tu cabeza. Pero hoy, en el poderoso nombre de Jesús y con la autoridad que Dios nos ha dado, espíritu de Jebús, te reprendo de la vida de mis hermanos y de nuestras vidas. Espíritu de culpabilidad y condenación, Jehová te reprenda en esta hora. Te vas de nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. Quita tu pie de mi cabeza, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Si he pecado, hoy tomo la decisión de apartarme de mi mal camino, de volverme a Dios con todo el corazón. Si no he podido perdonarme a mí mismo, hoy tomo la decisión, Padre, delante de ti, de no cuestionarme ni acusarme por las cosas de mi pasado, que pude haber hecho y no hice, por las cosas que no me salieron bien. Hoy me despojo de todas estas cosas que cargaban mi alma, que me hacían sentir mal, cuando no pude cumplir las metas de otras personas, cuando no pude alcanzar mis propósitos, cuando no pude cumplir la medida de alguien más. Hoy renuncio a la culpa. Hoy rompo toda alianza con los jebuseos. Hoy rompo en este día toda alianza con la condenación y me declaro libre. Tú has limpiado por el derramamiento de tu sangre nuestra mente de toda obra muerta en nuestras conciencias. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias. Hoy todas esas cadenas han sido quitadas en el nombre poderoso de Jesús. Y los jebuseos ya no tendrán por qué aplastarte más con la condenación y la culpa. Ahora, si Dios te perdonó, ¿por qué te condenas? ¿Por qué? Si fallaste, arrepiéntete, no lo vuelvas a hacer, pero no vivas con culpa y condenación. No permitas que Jebús te aplaste la cabeza. Amén. Dios me los bendiga a todos, grande, rica y abundantemente les amamos con todo nuestro corazón y deseamos que tengan un día bendecido y en victoria. Recuerden, quien el perdón de Jesús decide aceptar, nadie lo podrá condenar. Feliz día para todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de... Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican.